Listo, chicos, buenas noches. Vamos a hablar un poco de dilatación en ese momento, ¿no? Entonces el texto no te lo voy a leer, ustedes lo van a tener esta guía, entonces lo vas a leer. El texto está con palabras más adecuadas, más técnicas, ¿no? Yo te lo voy a traducir con mis palabras. Cuando algo se calienta, es el famoso experimento del globito que calentamos y se vuelve más grande, se hincha, ¿ya? Si lo enfriamos, se encoge. Esto se llama dilatación cuando se vuelve grande y cuando se vuelve más pequeño se llama contracción, ¿ok? Entonces las dimensiones de un objeto varían con respecto a la temperatura, se vuelven más grandes, se vuelven más pequeñas. Por ejemplo, acá vemos el ejemplo de unas rieles de fesocasil. Te das cuenta que han sufrido una modificación en sus dimensiones. ¿Por qué? Por la temperatura, ¿ok? La temperatura ha hecho que esto se modifique. Entonces, por eso es que siempre las rieles tienen un espacio entre riel y riel, ¿no? Para evitar ese fenómeno de la dilatación. Cuando tenemos temperaturas muy grandes, entonces estas rieles se tendrían que acomodar así. Y entonces, si las colocamos muy juntas, va a haber un movimiento, va a haber una alteración en las dimensiones, ¿ok? También tenemos esto, mira, tengo un matraz, tengo un líquido. Si caliento ambos, tú ubicas que la manera en cómo se dilata este objeto, el líquido que tenemos acá y el vidrio es distinto, ¿no es cierto? De repente el líquido se dilate más o menos que el vidrio. En este caso, fíjate que se dilató más, se volvió más grande el líquido. Claro que el vidrio, el recipiente vidrio, igual se dilató, se volvió más grande, pero no tanto, ¿no? Entonces, la manera de cómo se dilatan los objetos es distinta para cada caso. Ya tengo este mismo problema en la pizarra, lo vamos a resolver, ¿ok? Entonces hay tres tipos de dilataciones, lineal, superficial y volumétrica. La dilatación lineal se presenta cuando tengo un objeto, por ejemplo en este caso una riel de un fesocasil, donde la longitud, la dimensión predominante es su longitud, ¿no es cierto? Su longitud L. La fórmula que nos sirve para calcular la longitud final de esta riel es esta. ¿Por qué esto digo que es una dilatación lineal? Porque las tres dimensiones sí están presentes en este material, pero la más predominante, la más importante es la longitud, ¿no es cierto? Por eso es que hablamos de una dilatación lineal, ¿ok? Cuando tengo otro tipo de objetos, se presentan dilatación superficial y volumétrica. Bueno, acá le estoy demostrando la ecuación. Siempre la longitud final va a ser igual a la longitud inicial más un poquitito vamos a aumentar. Esta cantidad pequeña es esto, ¿no es cierto? Esto tiene esta fórmula. El delta de L es igual a alfa por L sub 0 más delta de T. Eso siempre se acá. De acá podríamos factorizar la longitud inicial y se queda 1 más alfa delta T. Delta T, ¿qué cosa es? Es la temperatura final menos la inicial. Por lo tanto, la longitud final está gobernada por esa ecuación, ¿ya? Esa ecuación es la que nos define cuánto va a ser la longitud final del objeto. Y no te olvides que la variación de longitud es ese término, ¿ya? Dilatación superficial cuando tenemos, por ejemplo, una placa de metálica, puede ser una puerta o alguna cosa así, ¿no? En el anterior caso teníamos, de la misma manera te estoy demostrando la manera en cómo se calcula el área final. En el anterior caso teníamos dilatación lineal, estaba gobernado por el alfa, ¿ya? Alfa es el coeficiente de dilatación lineal. En este caso, como tengo una superficie, el coeficiente de dilatación superficial se le denomina como beta, ¿ok? Por eso en la fórmula te das cuenta que hay una beta. Acá está la beta, ¿ok? Cuando ya hablo de dilatación volumétrica es que las tres dimensiones son importantes, ¿ok? La fórmula es la misma, es bien parecida y en este caso tenemos un coeficiente de dilatación pero volumétrico. Este coeficiente gamma volumétrico generalmente se lo calcula para líquidos, ¿ok? En líquidos tenemos una dilatación importante en las tres dimensiones. Hay una relación entre alfa, beta y gamma y es la siguiente. Gamma es igual a 3 veces alfa y beta es igual a 2 veces alfa. Ya, eso te lo coloco así. Eso es importante que recuerdes. Alfa, beta y gamma te van a dar los valores. Ya aquí te presento algunos. Imposible que te los memorices de ninguno. Siempre te dan. Lo que sí es que recordate que es alfa
es para lineal, beta es para superficial, gamma es para volumétrico. Y también recordate que gamma es igual a 3 veces alfa y beta es igual a 2 veces alfa, ¿ya? Igual te doy el gamma para los fluidos. Generalmente en los laboratorios alfa y gamma es lo que se determina, beta no tanto, ya beta va en función del alfa. A ver, preguntas. Su participación, por favor, en audio es mejor. ah, Escribir, no, ya, no importa si te equivocas. A ver, preguntas. ¿Cuál de los siguientes elementos es más susceptible al cambio de temperatura? Lo que tienes que darte cuenta es, fíjate que todos están 10 a la menos 6. Entonces, ese 10 a la menos 6 mentalmente eliminalo. Que no exista, ¿ok? Entonces solamente te fijas los numeritos, 29, 26, 23, etcétera. ¿Cuál es el que varía más con respecto a la temperatura? ¿Cuál dices? ¿El plomo, el zinc, el aluminio, el tonco? ¿Cuál es el más susceptible a su variación de sus dimensiones con respecto a la temperatura? ¿Cuál? El vidrio común, dije. El vidrio común. No, hay uno que varía menos. El plomo. El plomo. No, hay uno que es más, menos variación que tendría. Porque es más pequeño que toditos. El diamante. Diamante. El diamante, ¿no? ¿Por qué? Porque es el 0,9. Es el que varía más poquito. Ah, no, perdón. La pregunta es el que más varía. Entre la persona que me decía plomo es el... La que es menos susceptible sería el diamante, ¿no? Perdón, la pregunta estaba mal. ¿Cuál es el que más susceptible, es decir, que más varía? El plomo. La siguiente pregunta, ¿cuál de los elementos es el menos? Ahora sí es el menos. En teoría, lo que más varía ahora es el que menos varía. ¿Cuál es el que menos varía con respecto a la variación de temperatura? ¿Qué dice? Diamante. Correcto, el diamante, porque su alfa es el más chiquitito. El alfa más grande más el más chiquitito varía más poco, ¿sí? Perdón. ¿Qué tipo de dilatación experimenta una Ziel de Fezdocasil? Esa Ziel de Fezdocasil, ¿qué tipo de dilatación experimenta? ¿Lineal, superficial o volumétrica? Inciso A. Sí, correcto, lineal. Eso es. ¿Qué tipo de dilatación experimenta una puerta? La puerta de tu casita, la metálica. ¿Qué tipo de dilatación experimenta? ¿Lineal, superficial o volumétrica? ¿Cuál piensas? Esta, por ejemplo, es lo que pasa en mi casa. Tengo una puerta de metálica y en días muy calurosos es complicado abrirla. Después, días normales no pasa nada, pero en días calurosos sí se expande y es un poquito complicado de abrirla. ¿Cuál dicen? ¿Lineal, superficial o volumétrica? Superficial. Correcto, porque la dimensión importante es el área, no el volumen ni la longitud, ¿no? ¿Qué tipo de dilatación se presenta en una acera? Las aceras, chicos, por eso es que le ponen estos espacios libres, porque en un día caluroso se dilata. ¿Te das cuenta que si no le colocan cesaja? En sí hay dilatación, pero te pregunto, ¿cuál dilatación se presenta en las aceras? ¿Lineal, superficial o volumétrica? ¿Cuál opinas? Volumétrica. Volumétrica. ¿Veremos? Superficial. Superficial. Claro que tiene altura, ¿no? Tiene las tres dimensiones, pero la predominante es la superficial, ¿ya? Dilatación volumétrica se presenta en, por ejemplo, un caso, porque hay varios, en los edificios. Te das cuenta que los edificios cuando son grandes hay estos espacios. Mira, aquí hay una columna, aquí hay otra columna. Pero ¿por qué hemos colocado dos columnas si podíamos haber hecho una grande? Acá está esto, que es igualito que las aceras, un espacio. Y mira, en el piso también. En los moles, en los cines, ¿no es cierto? Si te das cuenta, así están hechos. Hay un espacio, siempre está medio oculto. A veces le colocan aquí una zanda metálica y aquí igual, mira, esta zanda metálica para que la gente no se asuste. Porque está ahí un espacio vacío, ¿no? Entonces, para que no se asusten, colocan eso. Si no colocas eso, ves que se zaja.
¿Ves? Entonces hay que colocar un espacio vacío. Acá hay un espacio vacío, pero seguramente han dicho no, lo rellenaremos para que no se asuste la gente, pero se zaja, ¿ya? Ahora hablaremos de calor, calorimetría. Calor y temperatura es distinto. Calor es una cosa, temperatura es otra cosa. Temperatura, ¿qué cosa era? Si te acuerdas, era medir la energía cinética que tenían las moléculas de un gas o de un objeto a una determinada temperatura, ¿no es cierto? Porque se movían, ¿ok? Entonces la temperatura, temperatura mide la energía cinética de los elementos a una determinada temperatura. Ahora, ¿qué cosa es calor? ¿Qué cosa es calor? Es una forma de energía. Si es energía, ¿en qué cosa se mide? En joules. La temperatura, ¿cuál sería la unidad de temperatura en el sistema internacional? Grados Kelvin, ¿no ve? Pero generalmente nosotros medimos en grados centígrados y en Estados Unidos en grados Fahrenheit, ¿no ve? Pero grados Kelvin sería el oficial. Pero es medio complicado, ¿no? Ya estamos bien acostumbrados a grados centígrados. Lo mismo ocurre con calor. Con calor tenemos que medir todo en joules, pero hay una unidad muy antigua y es la caloría. Y generalmente en calorías se mide, ¿ya? Pero oficialmente exactamente tendría que ser en joules. La diferencia entre calor y temperatura es que el calor, bueno, esto lo lees, lo más importante que acá de temperatura es que mide la agitación molecular promedio de un objeto, no induce cambios de estado como la fusión o la vaporización, porque la temperatura es solamente energía cinética, ¿ya? En cambio el calor, como es energía, bueno, acá te dice es una forma de energía, es la principal diferencia es esto, es una forma de energía y esto mide el grado de agitación molecular de los objetos. Es otra cosa, ¿ya? O la energía cinética, la movilidad de los objetos, mide su temperatura. Pero en cambio esto es una energía propiamente dicha. Produce cambios en la materia como la fusión y la vaporización, ¿ya? Se transfiere por convección, radiación y se mide como calorías o joules. Es la diferencia de calor, eso lo vas a tener este apunte y vas a poder darle una segunda mirada, ¿ya? Entonces, el calor es una magnitud escalar y mide el tránsito de energía de un lugar a otro lado. Solamente existe tránsito de energía cuando hay una diferencia de temperaturas. Si no hay diferencia de temperaturas, no hay transferencia de calor. Por ejemplo, los unidades del sistema internacional es el joule. Ahí te coloco el joule. No, el joule es la unidad en el sistema internacional que medimos el calor, ¿ya? Pero hay una unidad tradicional y se llama la caloría. La caloría es la cantidad de calor que necesito para que un gramito, por ejemplo, un gramito de un material, por ejemplo, agua, eleve su temperatura en 1 grado centígrado, por ejemplo, desde 14.5 hasta 15.5 grados centígrados. Eso es la caloría, ¿ya? En este caso, ¿cuántas calorías necesito para elevar la cantidad de 1 gramo de agua desde la temperatura de 14 hasta 15? Una caloría para el agua. Por lo tanto, el calor específico del agua es ¿cuánto? Es 1. Para otro material, ¿cuántas calorías necesitaré? 2. Por lo tanto, su calor específico va a ser 2. ¿Ok? Entonces, hay otro tipo de calor. Este primer tipo de calor es un calor sensible porque sirve para cambiar de temperatura, ¿ya? Y acá te hablo de eso. Cuando el calor lo utilizas para cambiar de temperatura se llama calor sensible. En este caso, ¿qué estoy haciendo? Cambiar su temperatura desde 15 hasta 100. Como la energía que utilicé, el calor que utilicé ha sido para cambiar temperatura, ese se llama calor sensible. Hay otro tipo de calor. Este tipo de calor lo utilizo para cambiar de estado. Por ejemplo, el cubito de hielo, cuando le doy calor, se va a derretir. Hemos cambiado de estado. Este cubito de hielo estaba a 0 grados centígrados. El agua también va a estar a 0 grados centígrados. ¿Te das cuenta que no hay cambio de temperatura? Cuando utilizo el calor para hacer esto, un cambio de estado, se llama calor latente. Si esta agua que está a 0 grados centígrados lo elevo a una temperatura de
digamos 40 grados centígrados, te das cuenta que la energía que utilicé, la energía que utilicé es una energía que ha servido para cambiar de temperatura, por lo tanto este calor se llama calor sensible. Acá se llama calor latente porque la energía que le di lo he utilizado única, exclusivamente para cambiar de estado, ¿ya? Esa es la diferencia entre calor latente y calor sensible. Acá tengo, por ejemplo, esta imagen. Tengo agua que está a una temperatura negativa de menos 25 grados centígrados. Cuando le doy calor, ese calor lo va a utilizar el agua para elevar su temperatura. ¿Hasta cuándo? Hasta cero. ¿Por qué a cero? Porque a 0 grados centígrados va a dejar de ser hielo, ¿no ve? Mira, acá es hielo. Es lógico, cuando está a menos 25 es hielo. Elevamos la temperatura, sigue siendo hielo. En cero sigue siendo hielo. Pero si le sigo dando temperatura, calor, su temperatura se va a mantener constante. ¿Por qué? Porque esa energía que le estoy dando, la estoy utilizando para cambiar de estado. Mira, del sólido al líquido. Una vez que todo esto se convirtió en líquido, en agua, ya podemos recién subir la temperatura. Y es agua, mira. Y subimos la temperatura hasta cuánto? Hasta la temperatura en la cual se va a empezar a volver vapor. ¿A qué temperatura es eso para el agua? 100, ¿no ve? Cuando está a 100 se mantiene constante la temperatura y lo que hace es que cambia de estado del líquido al gaseoso. Y aquí ya tenemos vapor de agua. Y entonces va a seguir subiendo la temperatura. Si hayas la manera en cómo el vapor de agua se queda no se vaya, ¿no? No se evapore, no sé. Por ejemplo, en una olla a presión ocurriría esto. El vapor de agua llegaría a ser una temperatura más grande que 100, digamos, 140 grados centígrados, etcétera. ¿Ok? Capacidad térmico-calórica. Lo que te tienes que dar cuenta es que, por ejemplo, en la playa, toda la playa está siendo calentada por el sol, ¿no es cierto? Si te vas a la arena es bien caliente. Aquí están tus pisitos, es bien caliente. Pero, ¿qué pasa cuando te entras al agua? Generalmente es fría, ¿no es cierto? Pero ¿por qué es fría si es que está el sol calentando de manera uniforme todito? Lo que pasa es que hay materiales que necesitan mucha energía para elevar su temperatura. Y hay materiales que necesitan poca energía para elevar su temperatura. Ejemplo, poquita energía necesita la arena. La arena es bien fácil de calentar. En cambio, el agua necesita mucha energía para calentarse, ¿ok? Esa diferencia de maneras de cómo se calienta le llamamos capacidad térmica de un objeto. Por ejemplo, ahorita en tu cuarto, ¿qué cosa está caliente? Medio, medio tibiecito, la madera, ¿no? Si agarras tu ventana de aluminio, el aluminio siempre está frío. Pero ¿por qué si todos están en un mismo ambiente tendrían que estar más o menos a la misma temperatura, ¿no? Si están a la misma temperatura, las cosas que son del mismo material, por ejemplo, madera. Vos y tu hermana, tu hermano que están en la misma habitación, están a la misma temperatura, ¿no? ¿Por qué? Porque son los mismos materiales, sus características son similares. Pero otras cosas que son distintos materiales, entonces tienen distintas temperaturas por esta cosa. Entonces, ¿cómo te das cuenta que hay algo distinto? Mira, yo tengo cobre y tengo aluminio. Si ambos si ambos formamos baldecitos igualitos, misma masa, misma forma, mismo todo, ¿cuál crees que se calienta más rápido, el cobre o el aluminio? ¿Qué opinas? El cobre. Vamos, correcto, el cobre. Pero la idea es que se calienta de distinta manera, ¿no? El cobre más rápido, claro que el aluminio se va a calentar, pero demora más. ¿Por qué? Porque la capacidad térmica del cobre es 9 calorías, en cambio del aluminio es 22. Necesita solamente 9 calorías el cobre para calentarse. En cambio el aluminio necesita 22 calorías, necesita más, o sea que más tiempo tiene que estar cerca al fuego. ¿Ya? Sigamos. Bueno, esa formulita me sirve para calcular la capacidad térmica de cada material. Y ahí te pongo un texto ya que te explica lo que te dije. Ahora, calcular la capacidad térmica de un material no es tan bueno porque es que eso me sirve para un balde, para el otro balde,
para una puerta, etcétera. Mejor, ¿qué hago? Agarro un- una muestra del cobre, 1 gramo, y hagas otra muestra de aluminio, 1 gramo. Y de eso voy a determinar la capacidad calórica. Pero en este caso, cuando hagas solamente una muestra puntual, se llama eso calor específico, ¿ya? El calor específico lo determino con la cantidad de calor sobre la masa, sobre la variación de temperatura. Y es más práctico porque me sirve para calcular el calor que necesito para distintas cantidades de masa, ¿ya? De ahí viene pues esta fórmula, la famosa fórmula que se las voy a presentar. Y es la siguiente, el calor sensible, ¿no ve? Es igual a masa, calor específico del objeto, temperatura final menos temperatura inicial. Esta fórmula viene derivada de la definición de capacidad calor específico, ¿ya? De ahí viene la fórmula para calcular el calor sensible. Las unidades tradicionales del calor son la caloría, como te digo. Tengo acá un objeto, estoy queriendo elevar su temperatura desde 14 hasta 15, tengo 1 gramito de agua. La cantidad de calorías que necesito es, en este caso, una, ¿no es cierto? Una caloría. ¿Qué tal si tengo otras unidades? Mira, lo mismo estoy haciendo calentar agua, pero en este caso tengo 1 kilogramo de agua. Acá tengo 1 kilogramo. Si tengo 1 kilogramo de agua, es decir, más, el resultado me va a ser en kilocalorías. Ya, si tengo solamente 1 gramo, en calorías más. Ahora, aquí te doy las unidades del calor específico, ¿ya? El calor específico generalmente se lo calcula en calorías, acá abajo gramo y acá grados centígrados. Ya generalmente eso, tradicionalmente. Y acá tengo otras unidades y sus equivalencias más, ¿ya? Lo vamos a ver con plenas. Calores específicos. Cada objeto tiene un distinto calor específico. Este tiene un calor específico, este otro, ¿ya? Entonces los calores específicos de los objetos varían, no son los mismos. ¿Cuál será más fácil de calentar? ¿Cuál será más difícil de modificar su temperatura? Exacto. Por ejemplo, acá. ¿Qué significa que el calor específico del agua me vale 1? Significa lo siguiente, que si yo tengo 1 gramo de agua y quiero elevar la temperatura, por ejemplo, desde 6 grados centígrados hasta 7 grados centígrados, ¿cuántas calorías necesito? Necesito una. Por ejemplo, ¿qué significa que del aluminio me sale 0,217? Significa que si yo tengo 1 gramo de aluminio y quiero elevar su temperatura desde 10 grados centígrados hasta 11 grados centígrados, es decir, 1 grado centígrado, ¿cuántas calorías necesito para hacer eso? 0,217. Por lo tanto, ¿cuál es más facilito de calentar? Esto, ¿no? Porque necesito poquito, 0,217. En cambio esto, ¿cuánto necesito? 1. 1 es más que 0,7, ¿no? ¿Cuál se calienta más rápido? El aluminio. Y lo hago un poquito más lento. ¿Ok? ¿Cuál es el elemento que es más difícil de calentar? De acuerdo a lo que les he dicho ahorita. De toda esa tabla, ¿cuál es el que más demorarías en calentar porque necesitas más calorías? ¿Cuál dices? Eh, hierro. Adelante. Díganlo más, no importa si dicen chocan. El agua. El agua. ¿Y qué dice nuestra otra amiga? Tengo un voto por el agua. Yo digo que el aluminio. El aluminio. El que va a ser más difícil de calentar va a ser aquel material que necesita más calorías para calentarse. ¿Cuál de estos materiales necesita más calorías? 0,56, 33, 31, 0, 0. Tú te das cuenta que 0, ¿no? ¿Cuál es 1? Es más grande que todos, por lo tanto, es el que más cuesta calentar. El agua. El agua es lo que más te cuesta calentar, ¿ok? Pero una vez que se calienta, es lo más difícil de enfriar. Creo que se enfría, ¿no? Pero de entre todos los materiales es el que más lentamente se enfría. Por eso tu sopa te cuesta calentar, pero una vez que se calienta, se enfría. Evidentemente se enfría,
pero más lentamente, ¿ya? ¿Cuál es el elemento más facilito para calentar? ¿Cuál dices? Segunda pregunta. ¿Cuál elemento? Este es el más difícil, ¿no? Pero ahora te digo, ¿cuál es el elemento más facilito de calentar? ¿Cuál dices? Segunda pregunta. El hielo. El hielo. Tengo un voto por hielo. ¿Qué dicen los demás? El plomo. El plomo. ¿Alguien más? El plomo. Entonces tengo dos votos con el plomo y sí es el plomo. ¿Por qué? Porque es el que más valor pequeño tiene. ¿Cuántas calorías tiene? 0,031. Es el que más poquitito necesita. ¿No ven? En cambio, mira, aquí necesito 0,1. Aquí casi 0,2, 0,90. Ah, igual 0,0. Pero 0,09 es más grande que 0,031, ¿no ve? El que más poquitito necesita de calorías es el plomo. Por lo tanto, ese va a ser el que más fácil se caliente de todos esos. ¿Ok? Problema número uno. Si tengo 1 gramo de agua a una temperatura de 15 grados centígrados y deseo elevar su temperatura a 16 grados centígrados, ¿cuántas calorías debo suministrarle? Ahí tienes la tabla y ahí tienes el, el agua bien señalado. Por lo tanto, ¿cuál inciso elegirías? A, B, C. ¿Cuántas calorías necesitas para hacer esto? Una caloría. Y correcto es una caloría, pues. ¿No ves lo que te indica el calor específico? ¿Cuántas calorías necesitas para elevar 1 grado centígrado? Una. Listo, así de facilito. Si tengo 1 gramo de aluminio a una temperatura de 15 grados centígrados y deseo elevar su temperatura a 16 grados centígrados, es decir, quiero elevar 1 grado centígrado su temperatura, ¿cuántas calorías debo suministrarle? ¿Cuántas dices? 1 gramo de aluminio. Inciso C. Inciso C, Entonces, ¿sí, no? ¿Por qué? Porque para elevar esa cantidad de aluminio necesito solamente 0,217 calorías. Listo. Problema 3. Si tengo 1 gramo de agua a una temperatura de 10 grados centígrados, deseo elevar su temperatura. Ah, mira, ahora quiero elevar en 10. ¿Cuántas calorías debo suministrarle? Si sabes que es el calor específico, ¿cuántas calorías tú le suministrarías para elevar su temperatura desde el 10 grados centígrados hasta el 20 grados centígrados? Te escucho. si sube. Inciso B. ¿Qué opinan los demás? Correcto, B. 10 calorías. Eso es. Bien facilito, ¿no? Calor latente de fusión. Entonces el calor latente de fusión me sirve para cambiar de estado. ¿Ya? Por ejemplo, el calor latente de fusión para el agua es ¿cuánto? Es 80. Pero hay una cosa. ¿Qué significa fusión? Es fundir, desdetir, ¿no ve? Para que se desdita, por ejemplo, el hielo, necesito darle calor de fusión, obviamente. Pero tiene que ser este hielo a la temperatura de fusión. ¿Cuál es la temperatura de fusión para el hielo? Cero, ¿no ve? Si cuando esté en cero, recién empieza a desdetirse. Y cuando termine de desdetirse, va a seguir estando en cero este hielo, ¿no? Esta agua, y sería agua, ¿no? Estado líquido. Todo el calor que le di lo he utilizado para cambiar de estado, ¿ok? Es muy distinto si el hielo está, por ejemplo, a negativo 15 grados centígrados. Para derretirlo, lo primero que tengo que hacer es elevar su temperatura hasta la temperatura en la cual se va a empezar a derretir. ¿A qué temperatura se empieza a derretir? A los cero. Por tanto, ese calor que le voy a aplicar va a ser un calor sensible para cambiar de temperatura. Una vez que esté en cero, recién va a empezar a derretirse y para que se derrita yo le tengo que dar un calor latente de fusión y ese líquido y ese sólido se va a volver líquido. Cuando termine de derretirse va a seguir estando en cero, ¿no ve? No varía la temperatura, cambia el estado. Si le sigo dando calor, ¿qué va a hacer ese calor? Una vez que se derritió todo, calor sensible, porque va a servir para elevar su temperatura y ya no va a estar a cero, va a estar, digamos, a 30 grados centígrados, ¿ya? Entonces el calor de fusión para el agua, ¿cuánto vale el calor de fusión? 80 calorías sobre gramo, o estas unidades que son las unidades del sistema inglés.
El calor latente por vaporización funciona lo mismo. Para el agua es 540 grados sobre calorías sobre grados centígrados. ¿A qué temperatura empieza a evaporarse el agua? A los 100. En La Paz se evapora a los 100, no. En La Paz, Bolivia, se evapora a los 86. ¿Ya? Es que depende de la presión y la altura con respecto al nivel del mar, ¿no? Pero el agua tiene que llegar a esa temperatura para que empiece a evaporarse. ¿Ok? Listo. Aquí está. ¿Qué es dilatación térmica? Es el aumento de tamaño de un cuerpo debido al aumento de temperatura. No es el cambio de temperatura sin cambio de volumen, no, eso no es el cambio de volumen de un cuerpo debido a, no, el cambio de la masa de un cuerpo al calentarse, no, ninguna de esas, ¿no? ¿Qué magnitud física provoca la dilatación térmica de los cuerpos? Por supuesto, la variación de la temperatura. No es la presión, no es la masa, no es el volumen. ¿Qué tipo de dilatación ocurre cuando un objeto se expande en todas sus dimensiones? Largo, ancho, alto, por supuesto, una dilatación volumétrica. ¿Qué representa la letra alfa en la fórmula de dilatación lineal? El coeficiente de dilatación lineal es el alfa, ¿no? No es el calor específico, no es la densidad, no es la capacidad calórica, ¿ya? Si una base metálica se enfría, ¿qué ocurre con su longitud? Cuando se enfría, disminuye su longitud. ¿Ok? Es hora. Aquí está. ¿Qué es dilatación térmica? Es el aumento de tamaño de un cuerpo debido al aumento de temperatura. No es el cambio de temperatura sin cambio de volumen, no, eso no es el cambio de volumen de un cuerpo debido a, no, el cambio de la masa de un cuerpo al calentarse, no, ninguna de esas, ¿no? ¿Qué magnitud física provoca la dilatación térmica de los cuerpos? Por supuesto, la variación de la temperatura. No es la presión, no es la masa, no es el volumen. ¿Qué tipo de dilatación ocurre cuando un objeto se expande en todas sus dimensiones? Largo, ancho, alto, por supuesto, una dilatación volumétrica. ¿Qué representa la letra alfa en la fórmula de dilatación lineal? El coeficiente de dilatación lineal es el alfa, ¿no? No es el calor específico, no es la densidad, no es la capacidad calórica, ¿ya? Si una base metálica se enfría, ¿qué ocurre con su longitud? Cuando se enfría, disminuye su longitud. ¿Ok? Es hora.